Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a la plática. Le agradezco la invitación. Ciertamente, yo creo que son estos ejercicios que se realizan. La idea es transmitir algo de la experiencia que hemos tenido algunos profesores, gente que trabaja en la industria y mostrar lo que se ha hecho. No es para presumir ni mucho menos, más bien yo creo que es una forma de transmitir ese conocimiento y acercarnos a ustedes también a algo que quizás les toque desempeñar durante su carrera profesional. Entonces agradezco que estén aquí durante esta plática. Bueno, el tema que nos interesa el día de hoy, lo que vamos a tratar, tiene que ver con el cierre de minas. En el caso del cierre de minas, es un tema que para la minería es algo relevante, es algo importante, pero sin duda en general para lo que viene siendo las carreras de ingeniería ambiental. Cada proyecto que se realiza, cada actividad, bien sabemos que va a tener un efecto, un impacto sobre el medio ambiente, lo va a modificar. Y normalmente hacemos una consideración que durante la etapa de inicio de ese proyecto, principalmente durante la operación, pensamos en esos cambios. Sin embargo, muchas de las ocasiones estamos dejando fuera de lugar considerar el tema del cierre, del abandono. Y esto no es aplicable sin duda únicamente a la minería. Para lo que son los alumnos que están aquí estudiando la carrera de ingeniería ambiental, esto es que hay que considerarlo para cualquier tipo de obra o actividad que se desarrolle. Entonces, bueno, aquí se pondrá como ejemplo la minería, pero sin duda debe ser aplicado a cualquier actividad o obra. En ese sentido, la idea que podemos tener nosotros acerca del cierre, del abandono, la última etapa en la que se desarrolla un proyecto, tiene que ver con aquella donde ya lo dejamos definitivamente, donde todas y cada una de las actividades que se desarrollaron, bueno, van a quedar atrás, y muchas de las veces ha ocurrido que se dejan instalaciones, en muchas otras ocasiones equipo, maquinaria, se dejan abandonados. Eso ha sido un gran problema y ha sido muy evidente para la minería. Como lo veremos un poco más adelante en algunas de las láminas, está considerado luego como una actividad que contamina bastante. Y creo que esa idea que se tiene proviene principalmente del abandono que se ha hecho de ellas. Pero si somos observadores y nos fijamos, hay muchas otras actividades que están haciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido es importante retomar este tema y bueno, que sirva un poco como ejemplo lo que se ha empezado a hacer en el caso de la minería. Nos dice ahí que el público comprendió la contribución de la minería al crecimiento económico y desarrollo. Y bueno, sin duda la minería es creador de nuevas riquezas, trampolín para el desarrollo. Tenemos el conocimiento, ¿no?, de muchas ciudades que han nacido, han surgido a partir de la minería, contribución al bienestar por la riqueza que se genera y sin duda pues, es un medio para alcanzar un fin y también está señalado como un mal necesario. Hay por ahí una frase que señala o menciona que todo aquello que no se cultiva se mina. ¿Sí? Entonces son actividades primarias, lo que viene siendo la agricultura, igual lo es la minería en algún sentido. Mucho de lo mobiliario que tenemos aquí o de los objetos que se producen provienen a partir de la explotación de minerales o de diversas sustancias que se tienen que extraer del subsuelo. Entonces en ese sentido se señala como un mal necesario. Ahora esto no quiere decir que sea aceptable también el daño que se provoca hacia el medio ambiente y mucho menos a esta época, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí en el tema que se está exponiendo, hablaba sobre la minería hacia una actividad que sea sustentable. En ese sentido, bueno, no es tan sencillo que se hable de la minería como algo sustentable. Sin duda, para poder lograr esto, pues hay que saber y conocer cuáles son las ligas entre lo que es la actividad, la minería, sin duda su entorno, el medio, la sociedad en la que se desenvuelve y lógicamente cómo afecta los factores económicos. Entonces eso va a ser importante que siempre lo conozcamos. El desarrollo sustentable, bueno, vamos a tener algunas definiciones, como vemos ahí lo que mencionaba, la parte económica es promover el mejoramiento de la economía, preservando las opciones para generaciones futuras. En lo ecológico, proteger, mantener y restaurar la calidad ambiental y sin duda en lo social, pues lograr mejoramiento de la calidad de vida. Todo esto como ideas están muy bien,
Pero la cuestión y la pregunta aquí viene siendo, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a hacer para el caso de esta actividad en específico? En muchas ocasiones se ha dejado de considerar esos aspectos y los dañamos y los afectamos. Y bueno, ahí estoy haciendo el señalamiento de un principio que considero importante. Se ha llegado a esta conclusión y nos dice que a toda falta de certidumbre científica, esto no debe ser una razón para posponer las medidas que prevengan la degradación del medio ambiente donde existan amenazas de daños ambientales serios o irreversibles. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos seguir subestimando recursos para atender la problemática ambiental. Y en el caso de la minería, este es un mensaje muy directo y muy claro y que está proviniendo normalmente de empresas, asociaciones y algunas organizaciones a nivel mundial, y que esto entonces debe ser tomado en cuenta para dejar de seguir contaminando. Muchas ocasiones esto implica costos, pero esos costos es precisamente a lo que se refiere el principio precautorio. Hay que ejercerlos, hay que aplicarlos. Entonces, algunos ejemplos que seguimos teniendo de accidentes, de derrames, de fugas, de afectaciones por parte de la minería hacia la población, hacia el entorno, en general debiesen de evitarse considerando estos principios. El costo aparentemente puede ser elevado, pero en general se ha encontrado que la prevención es mucho más económico que gastar en una remediación, ¿sí? Lo que les estoy mostrando aquí es parte de los problemas y por eso también la mala imagen que tiene la minería. Esta fotografía, fuimos a una práctica en San Luis Potosí y en esa ocasión aproveché para tomarles una gran cantidad de residuos, una mina donde se explotaba azufre, y como podemos ver ahí la gran cantidad de los cerros que se han dejado de este material. Pueden ver en los alrededores algo más que se han venido depositando. Sin duda se van exhibiendo del montón principal. Esta es la siguiente, es una toma cercana donde vemos las manchas oscuras. Nos indica la formación de drenaje ácido. Hay azufre y lógicamente va a haber una formación de drenaje ácido. Aquí la pregunta es cuánto tiempo más va a estar esa cantidad de material produciendo esa contaminación y cuánto puede costar los efectos, los daños que está provocando. Entonces la pregunta nos lleva otra vez a lo del principio precautorio. ¿No sería mejor haber invertido, haber gastado una cantidad suficiente para haber prevenido esto y querer atacar ahora el problema? Y ya veremos algunos datos de lo que ha ocurrido en algunos otros países. Es un acercamiento donde mencionan lo del drenaje ácido. Ahí se ve la coloración oscura, un poco color marrón, y bueno, está escurriendo aguas abajo. Hay población, sin duda utilizan el agua de los ríos, de los arroyos que están ahí, quizás de pozos. Entonces ustedes tienen conocimiento acerca de esto. Tenemos, no sé, una obra minera, hay infiltración. Tenemos un pozo, hay infiltración, llegan los mantos acuíferos y luego el aprovechamiento que se lleva a cabo de estos, pues sí puede implicar la afectación a la población. ¿El siguiente? Bueno, ¿qué ha venido ocurriendo en la industria minera? Sin duda, pues cada vez hay empresas de mayor tamaño que se van fusionando. Hay una expansión de estas hacia varias partes del mundo. También hay cambios en la disponibilidad de suministros y reciclaje. Esto sin duda se está dando. Cada vez hay materiales que se están explotando, pero que están siendo o reprocesados más bien, y se vuelven a utilizar en la producción de nuevos productos. Reestructuraciones políticas, sin duda eso van a afectar a la minería, transformaciones económicas. La cuestión social y cultural, cada vez hay una sociedad que sigue presionando más y lógicamente yendo hacia los gobiernos para poder exigirles a estos que cumplan con su obligación de exigir a las empresas evitar los daños en el medio ambiente. Actitud del público acerca de la minería y los minerales. El nuevo paradigma, sin duda esto es muy importante. Todo el mundo hablamos ya del desarrollo sustentable, ¿sí? Y en ese sentido la minería cómo se tiene que apegar y cumplir con los principios que están establecidos ahí. También sin duda estamos en uno de los paradigmas donde hay regulaciones. Bueno, se ha pasado el paradigma de la protección ambiental, por lo tanto hay leyes, hay regulaciones ambientales cada vez más exigentes, cada vez de mayor alcance. Bueno, a nivel internacional hay algunos organismos. Tenemos el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Ese sería un ejemplo de cómo se ejerce presión hacia la minería. Comisión Económica Europea por las Naciones Unidas también. Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Cada uno de estos normalmente están vigilando y tratan de emitir algunos
indicadores que señalen cuál es el estado que guarda cada país al que pertenecen, y desde luego aquellos que tienen mayor rezago, que tienen una mayor problemática, son señalados por esa situación. Las organizaciones financieras no se han quedado fuera de esto. También cada vez son más las que, para poder otorgar créditos, están exigiendo que las empresas cumplan con la parte ambiental, con la legislación y las regulaciones que existen en los países. Entonces, en ese caso, la minería no queda fuera de ello, y se le está exigiendo también que lleve a cabo el cumplimiento de todas las regulaciones. Hay tratados, acuerdos a nivel internacional. Algunos de estos consideran sin duda los temas ambientales. En el caso de México, hay una gran cantidad de tratados o convenios firmados con otros países. Creo que el más conocido es el de tratado que tiene que ver con América del Norte. Y bueno, este contempla la parte ambiental, sin duda se maneja y está considerado, lógicamente, un seguimiento y reporte acerca de los avances. Pero no es con el único país, en el único bloque en el que se tienen convenios. Existen también con Japón o con Europa, y cada uno de ellos consideran el tema ambiental. Entonces, si vemos, la presión no es tampoco nada más para la minería, en general es para muchas industrias, proviene de las recomendaciones que se dan dentro de estos organismos. Entonces, eso es algo importante. Algunos de las tendencias a las que están llevando estos tratados, bueno, ahí están algunos ejemplos, proyectos que se ha evitado que se lleven a cabo. Tiene que ver otra vez con la minería, pero bueno, son los que tenemos. Propuesta de desarrollo de la mina Mini Creek, cobre y zinc, en Canadá. Fue vencida por los esfuerzos conjuntos del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales para enlistar la región donde se localiza la mina como sitio de herencia mundial. Y eso evitó entonces que se abriera una mina. ¿Sí? Hay más ejemplos de esto. En Australia, la mina Coronation Hill, de oro, platino y paladio, en los territorios del norte, sobre los derechos de los aborígenes indígenas y los efectos negativos sobre el Parque Nacional Kakadu. Entonces también se evitó que se llevara a cabo este proyecto minero. Entonces, no son los únicos, sin duda en otras partes del mundo ha seguido ocurriendo lo mismo. De ahí que se debe de considerar entonces la actuación de una mina, y tendrá que ser no solo durante la parte de la operación, sino esto debe de llegar hasta el abandono del sitio. Bueno, les comentaba antes, cuando no hemos tomado en cuenta, y no es la experiencia únicamente de México sin duda, sino es a nivel mundial, cuando no se ha tomado en cuenta la protección al cuidado del medio ambiente, entonces se han desarrollado muchos proyectos mineros. Varios de estos, sin duda, tienen siglos, décadas trabajándose. Algunos, después de que fueron abandonados, han generado una contaminación, una afectación hacia el entorno, que sin duda ha empezado a ser estudiada e identificada en varias partes del mundo. Este ejemplo es el de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, empezaron con un trabajo donde identificaron la cantidad de minas o sitios abandonados. Normalmente estos reciben el nombre de pasivos ambientales. Un pasivo es una deuda, ¿sí? Entonces esa deuda se ha tenido por décadas. Y para el caso de Estados Unidos, ellos hicieron un proyecto de ejercer un presupuesto de 359 millones de dólares para trabajar sobre esos sitios contaminados. No lograron remediarlos todos, les faltó mucho por concluir o por terminarlo, y sin duda nos habla o nos da una idea de que los esfuerzos que hagamos posteriores, esto es como se le conoce luego al final del tubo, una vez que se haya contaminado, se haya afectado algún sitio, normalmente va a ser más costoso. Y en eso es donde tenemos que cambiar nuestro paradigma. No estar causando un efecto, una contaminación, una afectación, y tratar de remediarla una vez que haya terminado el proyecto. Ahí es donde se va a insertar este concepto de el cierre de minas o abandono adecuado de las instalaciones mineras, que igual se lo señalaba, tiene que ser para cualquier otro tipo de proyecto, no es nada más para la minería. Y entonces 359 millones de pesos, pues no es una cantidad menor. La siguiente. Otro ejemplo es el gobierno federal compró los intereses de una compañía minera, presupuestó 22.5 millones para llevar a cabo la limpieza de la roca que genera drenaje ácido. Uno de los mayores problemas en la minería es la generación de drenaje ácido. Estos pueden durar décadas, en ocasiones no solo décadas, sino hasta siglos. Hay un caso en Inglaterra que tiene ya más de un siglo en el que está generando drenaje ácido, está dentro de una ciudad,
y esto no se ha podido remediar ni se va a remediar no sé en cuántos siglos más. Es una problemática muy, muy fuerte. De ahí que otra vez la recomendación es considerar este tipo de temas durante la operación y lógicamente para que al abandono tengamos las condiciones adecuadas, porque si no es muy complicado. 22.5 millones de pesos, de dólares, son 225, no sé, casi 300 millones de pesos. Es una buena cantidad que a lo mejor se puede haber ejercido durante la operación de una mina, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, una compañía minera responsable de llevar a cabo trabajos de limpieza con un costo aproximadamente de 60 millones de dólares. Las operaciones terminaron hacía 19 años, bueno, en relación a cuando nos presentaron esta información. Entonces, 60 millones de dólares, estaríamos hablando de 600, casi 1.000 millones de pesos. No sé si han oído el dato de lo que ha estado gastando también en Cananea por el derrame que hubo, pero las cifras son también igual de exorbitantes, ¿no? Es bastante dinero lo que se gasta cuando se trata de remediar. Ahora, fíjense en otro hecho que está aquí también implícito. El dinero lo está ejerciendo el gobierno. ¿De dónde extrae esos recursos? ¿De quién son? De los impuestos de la población. Y entonces los accionistas de las minas pues ya se habían ido, ¿verdad? Ya habían dejado de explotarlo y no iban a regresar parte de sus ganancias para que se atendiera el problema. Entonces, sin duda, ese es otro aspecto que habría que considerar y el porqué de tratar de regular este tema, el del cierre de minas. Un poco de historia acerca del cierre de minas. Se habla de uno de los primeros planteamientos para el cierre, fue introducido en 1972 en una mina de oro. Es en España, uno de los primeros sitios donde se encargó llevar a cabo un cierre adecuado de las minas. Si nos fijamos, tiene ya casi 4 décadas, o más de 4 décadas también, que empezó este tema. Y como señalaremos más adelante, en nuestro país todavía no tenemos una legislación que regule y obligue a las mineras a contar con este tipo de documentos. El primer plan de cierre fue de Canadá, desarrollado utilizando el concepto como tal de un diseño para el cierre. Y la primera guía para la rehabilitación de sitios mineros fue desarrollada también en Canadá en 1989. Antecedentes de esto también hay algunos en Inglaterra, que a lo mejor no hay ya mucha minería, pero sin duda también han realizado buenos trabajos importantes y tienen ejemplos de esto. Desde mediados de los 90, principios de los 90 ya tenían ellos algunas minas abandonadas de forma adecuada. ¿Por qué hablamos del ciclo de cierre de una mina? Si vemos ahí, vienen varias de las etapas que tienen que ver con la minería: la exploración, investigación detallada del sitio, diseño y planteamiento o la planeación, la construcción, ahí nos habla de los periodos que pueden tomar cada una de ellas, la operación, cierre final y desmantelamiento y cierre, está mencionado ahí en perpetuidad. Sin duda, hablar de la minería no es algo sencillo para poder ubicarla dentro de lo que son las etapas de desarrollo de un proyecto. Porque si puedes, por favor, la siguiente. En el caso de la minería ocurre esta situación. Podemos tener una mina que haya cerrado y que se trate de uso del suelo, pero por condiciones cambiantes del entorno, a veces del mercado, puede regresar ¿a dónde? A exploración y puede reiniciar el ciclo. Entonces es algo importante, ¿no? Exploración, desarrollo de mina, operación, cierre temporal, operación continua, cierre, y luego queda ahí como en stand-by. Pero les digo, esto es cambiante. Entonces, alguna mina que ha estado abandonada por mucho tiempo, quizás en algún momento sea atractiva desde el punto de vista económico y se regrese a ella. Entonces, son ciclos, por así decirlo, interminables, ¿no? Que se pueden seguir repitiendo una y otra vez. Si nos regresamos al anterior, los tiempos que toman cada una de esas etapas son muy variables. Entonces, algo importante que tendremos que identificar de los impactos que se generan para la minería, sin duda se da de la exploración. Pero muchos de la exploración, ¿cuándo podemos nosotros resarcir el daño que se genera durante esa etapa? Durante esta misma. Entonces estamos hablando de periodos de 1 hasta 10 años, tenemos ese tiempo para rehabilitar los sitios. ¿Sí? Normalmente así ocurre y son las prácticas actuales que se siguen. No tenemos que esperarnos hasta que cierre cada mina para poder empezar a trabajar allá. Y eso va a ser algo importante. Luego, lo que viene siendo toda la etapa de planeación, bueno, se habla ahí de 1 a 3 años, quizás se consideran menos impactos en general en el terreno, en el lugar, pero lo que viene siendo la construcción, sin duda la operación, son 2 etapas de gran impacto sobre, en
general los diferentes factores o elementos del medio. La economía, la ecología, el medio social, el medio cultural. Entonces, cada uno de ellos podemos a veces tener la idea de que hay que resarcirlos hasta que cierre la mina. Y ese ha sido nuestro gran error y así ha ocurrido. Esto es remediar al final del tubo. Entonces tendremos que regresar y normalmente lo que está ocurriendo es que un plan de cierre de mina no se elabora hasta la etapa 5. Debe de empezar en la etapa 1 y desde ahí se debe de empezar a aplicar, ¿sí? Entonces esto como concepto hay que tomarlo mucho en cuenta y les comentaba para los de ambiental, no es solo para la minería, debe ser para cualquier proyecto. Desde que inician, ahí deben estar contempladas medidas para ir resarciendo el daño de las actividades, de las obras que queden fuera de funcionamiento o que hayan terminado su vida útil. Y eso va a ser algo importante y relevante. La siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, para lo que viene siendo un plan de cierre de minas, tendremos que considerar entonces varios elementos. En nuestro caso en México no hay una legislación. Sin embargo, de la experiencia que hay a nivel internacional, se han venido desarrollando algunas guías. Ya vimos ahí que en 1989 en Canadá empezaron a aparecer. En varios países de lo que viene siendo América, algunos latinoamericanos, principalmente Perú, Chile, son quienes cuentan con este tipo de regulaciones. Incluso algunos de ellos muy avanzados, ¿no? Como es el caso de Chile. Entonces, existen sin duda ya algunos requisitos, algunos conceptos que se aplican para el cierre de minas. Este lo voy a poner aquí a manera de ejemplo. Es una mina en Estados Unidos y este me gustó cuando lo vimos en el diplomado. Para poder llegar a acuerdos entre lo que eran los dueños de los terrenos y la empresa que quería explotar el mineral, entonces lógicamente hubo la obligación de la empresa minera por señalar cómo iba a abandonar el sitio, cómo lo iba a dejar una vez que concluyera su vida útil. Y bueno, no se insertaron durante este proceso únicamente el dueño del terreno y la empresa minera. Veamos, ahí está señalado, hay una universidad de California que de alguna manera se le involucró. Hubo un consejo de suelo del condado de Napa, que es donde estaba ubicada la mina, también se involucró. Hay un comité de administración y también se involucraron. Entonces, normalmente para lo que viene siendo un plan de cierre, deben involucrarse toda la gente que tenga alguna relación con el proyecto. ¿Y quiénes son ellos? Pues desde luego quien pretende llevarlo a cabo, el dueño de los terrenos, el gobierno, sin duda la sociedad o la gente que vive en las comunidades cercanas al sitio. En muchas ocasiones van a encontrar ustedes algunas organizaciones que lo que hacen es administrar cuencas, la cuestión hidrológica, en algunas otras lo del suelo. Entonces, cada uno de ellos debe de intervenir en el plan de cierre. El plan de cierre no debe ser un documento elaborado únicamente por la empresa y que se realice tal como esta lo señala. Y por eso puse este ejemplo. Intervino ahí una universidad y entonces la idea cuál fue. Una vez que se cerrara la mina Macrofen, que era productora de oro, se iba a convertir en un centro de investigación de campos de estudios ambientales. Y ahí es donde iba a intervenir la universidad. Se iba a encargar del funcionamiento de esa parte. No, si me la regresa, por favor, todavía. Había también el uso del suelo, no en todo el territorio, no en toda la zona iba a ser ocupada por el centro de estudios. Entonces, lógicamente, había la necesidad de regresar a algún uso productivo, lo que era el terreno o el suelo. Ahí es donde se inserta el concepto y la aplicación del desarrollo sustentable. Cuando no se llevan a cabo esas acciones, podemos ver como el terreno que estaba ahí, a un sitio en el que poca gente se acerca. En general representa muchos peligros, me faltaron más fotografías, pero hay algunos pozos que han construido, no tienen ningún tipo de señalamiento. Lógicamente, el tener contacto con el agua pues nos puede quemar, afectar. La respiración de los polvos o partículas que hay en ese lugar va a afectar a la gente, ¿sí? Y entonces esto es algo importante que se debe considerar para el cierre de una mina. Entonces el uso del suelo debe ser considerado desde que se inicia, o antes de iniciar más bien el proyecto. Se estableció un comité para la reserva, encargado de supervisar las actividades, y se implementó un plan de manejo. Entonces, si se fijan, todo ese trabajo fue desarrollado previo a que iniciara operaciones la empresa minera, y no solo eso, sino antes de que se le diera la autorización para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Esas son las tendencias y eso es lo que está haciendo a nivel mundial. Entonces, lógicamente en México tendremos
y Departamento Estatal de Pesca y Juego, además de algunos ranchos privados grandes dispersos. La participación de las agencias públicas de los condados de Napa, Lake y Yolo, la Oficina de Manejo de Suelo, la Oficina de Rehabilitación, el Departamento Estatal de Pesca y Juego y la Universidad de California y su sistema de reserva natural, y también se incluyen algunos otros socios privados. Fue toda la gente que participó para desarrollar un plan de cierre, ¿sí? Y habría que ponerse de acuerdo todos, y se pusieron de acuerdo. Entonces, sí se puede llevar a cabo todo esto, y solo es cuestión de voluntad también, ¿no? Bueno, algunos de los trabajos que se desarrollaron, y un poco para ir entrando en tema de respecto a qué es lo que se debe de considerar durante la etapa de cierre. Yo aquí lo utilizo luego como ejemplo, se lo menciono a sus compañeros en la materia de impacto ambiental, igual en lo que vemos luego en minas que tiene que ver con el tema. Pongan a manera de ejemplo una construcción, ¿sí? Y bueno, yo lo que recuerdo, y no tengo el video, pero lo tengo mucho en la memoria, es un concierto, es la organización de un concierto en un estadio de fútbol. Entonces, para desarrollar ahí el concierto, pues hay que poner una plataforma, ¿no? Y adecuar el sitio y el lugar. Entonces, hay un video donde se empieza a llevar a cabo la organización de ese concierto, desde los arreglos que hay el grupo que va a hacer el concierto, los empresarios, y desde ahí empiezan a pasar el video. Se empieza a armar todo el escenario, se venden los boletos, llega el día, bueno, se arma todo para poder dar el concierto. Se venden los boletos, se llega el día del concierto, y después empieza el concierto, lógicamente, ¿no? Ahí con todo el ánimo y todo lo que hubo durante el mismo. Se termina el concierto, se queda el espacio vacío y el estadio lleno de basura, tremendamente, ¿sí? Se ve también cuando entra la primera persona al concierto, se ve cuando sale la última, y después de esto pues hay que empezar a recoger, a desmantelar lo que viene siendo el escenario, la plataforma, a barrer, a limpiar, y el estadio vuelve a quedar igual que antes de que se iniciara la construcción de la plataforma. Entonces creo que para todo proyecto, no es nada más para la minería, sino para todo proyecto es algo similar. Tendremos que conocer cómo se encuentra, y tendremos que buscar que cuando termine el proyecto regrese a condiciones similares, y con ello tiene que ver el cierre de minas, ¿sí? Entonces debemos de tener una fotografía que nos indique cómo se encuentra actualmente, y lógicamente tendremos que hacernos una idea de cómo lo vamos a dejar y abandonar, y eso es algo importante. Eso fue lo que hizo este grupo que estuvimos mencionando ahí, ponerse de acuerdo cómo iba a quedar el lugar. Hay algunos impactos, bueno, ustedes han estudiado ya sobre el tema, que son irreversibles, ¿sí? O sea que no los podemos regresar. En el caso de la minería va a haber varias situaciones que los provoquen. Un tajo, pues sin duda es quitar material y hacer ahí una gran excavación. ¿Vamos a regresar ahí el material a rellenarlo? Normalmente no ocurre eso, ¿sí? Hay varias obras, como lo que puede ser un tiro, un contrapozo, ¿sí? Algunas de estas no se van a eliminar, y entonces por lo tanto tendrán que permanecer en el sitio. Bueno, eso se contempla durante el cierre de una mina. Entonces, lo que sí podemos hacer es remover instalaciones, la topografía, cuál es la topografía o el relieve que existía, qué es lo que nos permite ahora en las nuevas condiciones y circunstancias, cómo lo dejaríamos. Aquí se está abriendo todo un área para gente que ayuda a hacer propuestas de cómo abandonar, con qué relieves, con qué escenarios. La hidrología, muchas de las veces tenemos yacimientos minerales que están cerca de cuerpos de agua, o si no, por lo menos hay arroyos, hay ríos, hay modificaciones en esos cuerpos de agua. Y no es nada más en sus corrientes principales, sino lo de infiltración en los cuerpos subterráneos, en los acuíferos. Entonces habría que hacer una consideración respecto a cómo pretendemos que queden estos. Recubrir con suelo, bueno, eso fue lo que se acordó. La siguiente, llevar a cabo la revegetación. Una vez que se va a abandonar una mina, lógicamente hay que limpiar todos los sitios, todos los lugares, y hay una gran generación de residuos. En algunos casos, quizás es menos común en México, en otros países sí, hacen ahí mismo sus rellenos sanitarios y ahí entierran todos los residuos. Lógicamente debe ser algo muy bien diseñado. Aquí está un ejemplo de una mina. Tenemos ahí el sitio previo a que se desarrollara la mina. Entonces están identificadas las áreas que se iban a importar con las diferentes obras,
por las diferentes instalaciones. Ahí vemos ya la mina en operación, algunos tajos que se han abierto, el que está aquí al lado derecho, y luego sitios donde se empezó a colocar el material, las tepetateras, lógicamente algo de las instalaciones de las plantas para el beneficio del mineral, caminos, colonias, todo lo que se construyó en ese sitio. Y la siguiente es cómo quedó una vez que terminaron las operaciones mineras. Con ello tiene que ver el cierre y el abandono de las minas. Y hacerlo de esa forma es muy diferente a las otras imágenes que les proyecté por ahí, ¿no? Y es un mundo completamente opuesto. No en todos los casos, si regresamos al anterior, no en todos los casos es posible un tajo rellenarlo, dejarlo como un lago. Esto lo que tiene que ver con las condiciones hidrológicas, la permeabilidad del terreno, la disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces, bueno, cada sitio tendrá sus particularidades y habrá que considerarlas, y para ello se hace todo el estudio y la planeación. En ese mismo caso creo que se está mostrando, había algunas zonas que estaban deforestadas antes de que llegara la mina. Cuando terminan los trabajos de rehabilitación, se recuperó el sitio. Normalmente cuando vemos los temas de impacto ambiental decimos, hay que considerar cómo está el sitio, medimos los impactos, y la idea es que las medidas de mitigación que propongamos tiendan a dejar un sitio mejor que como estaba, en la medida de lo posible. Y creo que ahí está un ejemplo de ello. Esta lámina para mí es bien importante y normalmente la señalo y la menciono, y espero no se les olvide. Normalmente cuando hablamos del plan de cierre de una mina, ahí están 4 conceptos bien importantes que se deben de buscar. Lograr la estabilidad. ¿La estabilidad en qué sentido? La estabilidad física, la estabilidad química, la estabilidad biológica y la estabilidad social. Si cualquiera de ellos, de estos temas, no queda considerado dentro de un plan de cierre, entonces va a estar incompleto. Y sin duda puede generar una problemática o una serie de situaciones que desde luego no son las más deseables. Cuando hablamos de estabilidad física, es como los terrenos que veíamos ahí. Si no tienen las pendientes adecuadas, siempre va a haber arrastre de material. Si no están recubiertas con algo, si no están encapsulados, va a haber erosión eólica y un arrastre y exposición lógicamente a la flora, a la fauna y a la población más cercana. Entonces eso no es estabilidad y estamos exponiendo a la población. La estabilidad física tiene que ver también con obras, en el caso de la minería, no hablaríamos solo de minas a cielo abierto, sino las minas subterráneas. No sé, los que son de aquí de Guanajuato, los que han estado conociendo y caminando por los alrededores, normalmente se encuentran obras mineras antiguas, abandonadas. Muchas de ellas siguen representando un riesgo para la población. ¿Sí? Han ocurrido muchos accidentes. Entonces no es único de México, en muchos sitios. Por eso es un tema siempre a considerar, la estabilidad física. ¿Sí? No tiene que ver nada más con los posibles derrumbes que se creen, sino a veces dejar las entradas libres a las minas, donde hay gente, jóvenes que se aventuran, y más de una ocasión ha habido accidentes con gente muerta, fallecida, y eso es lamentable. Entonces habría que evitarlo. La estabilidad química, hablaba del drenaje ácido. Sin duda, cuando hay formación de drenaje ácido y no está controlado y no se evita que fluya por los cuerpos de agua, por las corrientes, que deje de afectar a la población de flora y de fauna, entonces no hay estabilidad química. ¿Sí? Entonces esta se logra cuando podemos captar, cuando evitamos que siga habiendo reacciones en principio, o si estas se dan, cuando captamos todos los lixiviados que se generan y le damos un tratamiento. Entonces, en ese sentido, para muchas minas, pues es un gran pesar llevar a cabo este tipo de actividades. Son muy costosas, pero si esas son las condiciones, se debe de considerar desde la planeación del proyecto. Se calculan los costos y se determina si se sigue adelante o no. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto importante. La estabilidad biológica. Luego, en las prácticas que llevo a los compañeros de ecología, vamos a algunos sitios en los alrededores aquí de Guanajuato, que los pueden ver. Son terrenos que tienen abandonados décadas, 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Y qué crece ahí de vegetación? Es una vegetación normalmente que es de temporada, son especies herbáceas y que no van a generar un suelo, y que para que se pueda recuperar ese sitio van a tener que pasar todavía varias décadas más. Entonces, en ese sentido no hay una estabilidad biológica. Luego tampoco la hay cuando tratamos de recuperar los sitios introduciendo especies que no son propias del lugar. En ocasiones llevamos algunas que requieren de mucha agua, y cuando hablamos de esto se crea una mayor competencia. Si
estamos en zonas áridas, sin duda crea un problema mayor para las especies que son del lugar, ¿sí? Porque las que tienen más capacidad para estar absorbiendo esa agua son las que la van a ganar y las demás van a quedar ahí desprotegidas. Entonces, en cuestión biológica, habría que considerar la recuperación de los sitios con vegetación propia del sitio, del lugar, y dependiendo del uso que se le vaya a dar. Entonces, el ejemplo estaba ahí en el sitio que recuperamos. La estabilidad social, varias de las bibliografías que aparecen sobre cierre de minas o abandono de minas consideran principalmente estabilidad física y química, pero sin duda la estabilidad social es un tema importante. Hubo un ejemplo que nos presentaron la gente que nos dio el curso, fue sobre la mina San Manuel. Estaba en Arizona, en Estados Unidos, una mina muy grande, de las minas subterráneas, de las más grandes que han existido. Contaban con 7 tiros para estar manteando el mineral, algo tremendo. En la parte de afuera tenía una planta de beneficio, no recuerdo la capacidad, pero era grandísima, y terminaban por producir lo que eran las placas de cobre. Tenían vía de tren que llegaba, hasta sus instalaciones y salía ya el producto. Entonces la instalación era una mina tremenda, la fundición y todo con lo que contaban. Ellos empezaron a trabajar en la parte social. Lógicamente su periodo de cierre fue muy largo y empezaron a trabajar con la gente, a enseñarle otras habilidades, a crear, a hacerse empresarios, a desarrollar comercio, industrias dentro del área de la zona donde vivían. Y eso que fuese en sustitución, lógicamente, a la actividad minera que se iba a terminar. Entonces fue un proceso muy largo, pero resulta muy interesante retomar este caso. En muchas otras situaciones no ha ocurrido así. No dicen, bueno, se cierra la mina y se quedan poblaciones, normalmente sin fuentes de empleo, donde se genera una gran migración, se genera pobreza. En un principio, cuando cierran, bueno, lo que hay de, ¿cómo se llama? La indemnización, por así llamarlo, por terminar las operaciones, pues les alcanzará por algún periodo de tiempo. Pero después de esto, pues sí tiene muchos problemas la gente. Entonces, en ese sentido, es importante considerarlo. Y bueno, ahí es un poco agregar, asegurar que el área sea segura y no represente un peligro a la salud pública. Sin duda está ligada a la cuestión de la estabilidad química, un poco a la física y sin duda también a la biológica. La siguiente. Cuando hablamos del cierre de minas, va a haber varios procedimientos que se tienen que seguir. Sin duda las obras que se deben de abandonar, las vamos a tener reflejadas lógicamente de acuerdo a lo que se haya construido de mina. Si no construimos un tiro, si no tenemos una horca, pues no hay que desmantelar nada. Si tenemos solo rampas, bueno, habrá que cerrar y abandonar una rampa. Pero en los otros casos, bueno, dependiendo de la instalación que se haya construido, en eso se trabajará para abandonar. El plan de cierre lo que debe de contener. ¿Qué vamos a cerrar? Instalación, bueno, la mina misma, ya sea subterránea o a cielo abierto. Instalaciones de procesamiento, las plantas de beneficio, las presas de Jales, ¿sí? Las áreas de fundición, instalaciones para el manejo de residuos mineros, petateras, instalaciones de manejo de agua, todas las tuberías, piletas, pozos, áreas de materiales de préstamo, cuando estos se utilizaron para relleno, por ejemplo, para una mina subterránea, infraestructura relacionada con el proyecto. Normalmente hablamos de talleres, normalmente hablamos, no sé, de tanques para dispensarios de combustibles, almacenes, oficinas, ¿sí? Entre otros. Vivienda y servicios para el trabajador. En el caso de muchas minas se crean nuevas colonias. Entonces, si va a haber algún abandono, si va a haber alguna demolición o si se van a permanecer. Entonces, son algunas de las obras que habría que considerar. Entonces, lógicamente, en el caso de la mina de San Manuel, que les comento, ellos incluso estuvieron filmando videos ya de todo el desmantelamiento, la demolición, y fue muy significativo. Hubo gente que lloró un día que derribaron las torres de fundición, ¿sí? Gente del pueblo, ¿no? Porque decía que era simbólico cuando se iban aproximando a su pueblo, era lo primero que veían, y entonces dejaron de estar ahí, y para mucha gente que tenía ahí ya décadas viviendo, fue motivo de una gran emoción y estaban llorando. Entonces, normalmente, ¿qué se va a hacer en cuanto al abandono o cierre de minas? Pues requerimos movimiento de tierras, control de erosión, revegetación, tratamiento de agua, monitoreos. Estos son procedimientos generales y aplican casi a cualquier tipo de obra o actividad. Entonces, para cada uno de ellos, durante lo que es el plan de desarrollo de cierre de mina,
se tiene que definir. Y esto se realiza desde antes del inicio de las operaciones. Entonces es toda una planeación. Si pasamos a la siguiente, ¿qué se hace? Si hablamos del movimiento de tierras, fíjense todo lo que esto implica. Recontorneo del terreno de acuerdo al uso del suelo propuesto. Entonces, en el otro caso era un centro de investigaciones. Había que adecuarlo con el soporte necesario, con la superficie, con la pendiente necesaria para que se construyera ahí el laboratorio. Construcción de cubiertas para controlar la infiltración de agua y proporcionar el medio de crecimiento de la vegetación. Los he llevado de prácticas a los que van a ecología, pero bueno, si no el resto, me imagino han estado en las rutas de las deportivas, en los CEDAG. Eran antes presas de jales. Entonces, esto lo que se ha hecho es colocar un material en la parte baja sobre lo que viene siendo el jal, y después de esto se coloca tierra, que es la que permite que luego se lleve a cabo una revegetación. En este caso, bueno, fue construir las instalaciones deportivas, y es a lo que nos referimos ahí. Restablecer los cursos de los drenajes naturales que fueron perturbados durante las operaciones. Lógicamente esto va a ser algo importante durante el abandono. ¿Sí? Entonces, algunos de los efectos, de los impactos que se causan durante la operación, como en este caso, este tipo de obras, se van a resarcir los daños durante el abandono. La siguiente. Bueno, ahí es una mención respecto a cómo se va a abandonar, a qué grado, con qué pendiente, y dependiendo del uso, pues esto está especificado. Si hay recomendaciones, y bueno, ahí están señaladas algunas de estas. La siguiente. Ahí se ve algunos de los trabajos que se están desarrollando con relación a los movimientos de tierras. Entonces, esto implica ¿qué? Costos. Normalmente la empresa debe estar preparada entonces para cubrir este costo una vez que deja de tener en ocasiones incluso entrada de efectivo. Ya no hay flujo de efectivo, ya se acabó la operación y en ese momento debe seguir contando con recursos. Por eso, en lo que corresponde al cierre, se recomienda que la mayor parte se lleve a cabo durante la operación de una mina. ¿Por qué? Porque hay entrada de dinero, ¿sí? Y eso lo debe de facilitar también. Tenemos ahí cómo se encuentra un sitio y luego cómo fue dejado al final. Se fija el riesgo que puede existir ahí de deslaves del material que está rodando, se elimina de alguna forma, se reducen las pendientes y se preparan para poder reforestar. Vemos ahí ya el sitio recuperado. Entonces, con ello tiene que ver el abandono, el cierre de minas. Todo esto es una planeación e involucra muchas otras áreas fuera de lo que es la minería en sí misma. Entonces, esto es algo importante. ¿Sí? Únicamente para los ambientales, pues es un punto importante más conocido. Para minimizar volúmenes a mover en la etapa de cierre, hay que considerar el uso del suelo desde la planeación minera inicial. Otra vez, para lo que es el ingeniero de minas, sus costos de operación van a reducirse si se considera desde un principio. Y lógicamente si la operación se ajusta a lo planeado, en la medida de lo posible. Puede haber cambios, eso sin duda, pero esos cambios, al hacer el ajuste, nos siguen manteniendo costos más bajos. Algunos factores involucrados en el proceso de planeación son rutas de migración de la fauna silvestre, taludes finales, objetivos de la revegetación, patrones hidrológicos. Y bueno, esto hay más ahí si avanzamos. Nos deben de llevar a que normalmente tengamos entonces costos más bajos durante el abandono y el cierre. También que el trabajo sea mucho más fácil. Debe lograrse el uso sustentable del terreno, minimizar la necesidad de mantenimiento, y la mejor manera de lograr estos objetivos es lograr una morfología similar a la existente antes de las operaciones mineras. Por algo ocurren las cosas en la naturaleza, ¿no? Cuando vemos nosotros las geoformas que esta guarda la topografía, bueno, tiene sus razones de ser. Entonces, de alguna manera, mientras más la respetemos, asegurará entonces que se mantenga ese equilibrio. Entonces, no debemos de complicarnos mucho en tener que idear formas de cómo abandonar un sitio, cuando en los entornos, en los alrededores, vemos cómo estaba el sitio, o si no, ya lo pudimos nosotros plasmar en los levantamientos antes de que iniciara la operación. En general, la reducción de los ángulos de talud se lleva a un ángulo menor de la mitad del reposo. Bueno, ahí están mencionados algunos factores, ¿sí? Pero esto otra vez va reduciendo los riesgos y nos aumenta la estabilidad física, química, biológica que hemos mencionado. La siguiente.
Las cubiertas se deben de utilizar para evitar infiltración de agua. En muchas ocasiones los terrenos es importante que los aislemos, entonces se lleva a cabo un encapsulamiento. Colocamos material encima, este se compacta a cierto grado Procter que le llaman 90-95, entonces la probabilidad de infiltración se vuelve muy baja. En ese sentido podemos ya utilizar el terreno con otros fines. Esto puede ser importante cuando los materiales contenidos o presas de jales puedan generar drenaje ácido. Sin duda va a ser más importante. Cuando nosotros podemos lograr aislar un material completamente y evitar que ese drenaje ácido salga, entonces el costo se va a reducir. Si tenemos costos mucho más bajos por el manejo o tratamiento del drenaje ácido. Las cubiertas son componentes críticos en el proceso de cierre. Limitan la disponibilidad de agua para reacciones químicas y la disponibilidad de agua como mecanismo de transporte para llevar contaminantes. Esto en ambiental es muy importante. Medir el transporte de contaminantes, tanto hacia el suelo, hacia la flora, hacia la fauna, hacia los cuerpos de agua subterráneos. Entonces deben ser consideradas estas medidas. Ahí están algunos ejemplos de una cubierta que ha tomado también de algunas ideas extraídas de estos organismos. Cómo va el material que impermeabiliza, una capa de suelo, el topsoil, que es el último que va a servir para plantar la vegetación, y ya tenemos vegetación que tiene menos relación con el material que está abajo almacenado. Bueno, esto lo había mostrado, tiene que ver con parte de la legislación que existe. Había mencionado que en nuestro caso en México no hay legislación sobre planes de cierre o abandono de las minas. Pero ese que les estoy mostrando ahí es el de Perú, y habla sobre las obras que deben de ser abandonadas. Lógicamente en su documento ellos están especificando cuáles son todos los requisitos, primero para elaborar un plan, y que aquí hay algo importante y lo mencionaré. Normalmente un plan de cierre se elabora a nivel conceptual. A nivel conceptual es tener un documento, toda una planeación de qué se pretende hacer. ¿Sí? Y ese es el primer paso. Lógicamente este se desarrolla desde antes de iniciar la operación y antes incluso de que se apruebe el proyecto. Entonces, si se acepta en la aprobación del proyecto, se le tendrá que dar seguimiento. Y ese plan conceptual tendrá que llevarse a la práctica, y es la parte más importante, ¿verdad? Entonces, lo que viene siendo la legislación es de lo que se trata, de que se presenten los planes, que se pongan a consideración del gobierno, ciertamente, como dijimos, de todos los involucrados. Una vez que están de acuerdo, se aprueban y luego se tendrán que poner en práctica. Un plan de cierre se pone en práctica, pero se está revisando. Normalmente hay revisiones, puede ser cada 2 años, cada 5 años, y se están modificando. Eso es algo importante. Normalmente no es algo que permanezca inalterado o que sea como única opción. Normalmente se tiene que ir ajustando, ¿sí? Y esos ajustes van a corresponder a muchas razones. Lógicamente, si aumentan las reservas, si disminuyen las reservas, si cambian las políticas, si aumenta la legislación, si se disminuye la legislación, si hay más presión social, todo ello lo va a afectar. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos son importantes, y dentro de lo que viene siendo esta legislación que corresponde a Perú, no viene ahí toda la norma, pero está señalado cuáles son los diferentes tipos de planes de cierre. Hay algunos que son temporales, porque ya vimos el ciclo de vida de una mina, puede reiniciarse, o en ocasiones puede interrumpirse, entonces puede llevar a cabo un plan de cierre temporal. Los definitivos son menos comunes. Este ejemplo que les daba de la mina San Manuel en Arizona, después de que se cerró, hubo un día la decisión, no hablaban de Australia, dijeron, si cierran la mina se acaban las operaciones. Al día siguiente nadie más bajó a la mina a trabajar. Se quedó todo lo que había ahí de equipo. A los pocos meses de que tomaron la decisión, había bajado el precio del cobre. A los pocos meses subió el precio y fue algo tremendo. Corrieron al que estaba de director y la mina no pudo reabrirlo porque ya estaba en proceso de cierre. Fue algo tremendo. Entonces, situaciones como esas en la minería son muy comunes. ¿Sí? Yo recuerdo el caso, me tocó trabajar aquí en Las Torres, y me comentaban algunas de las gentes que les tocó cuando cerró la mina, pues que dejaron igual todo el equipo, mangueras, no sé, las máquinas perforadoras, el equipo ahí. Entonces, que cuando regresaron había equipos nuevos, había cosas nuevas. Un proceso de cierre de mina debe de contemplar esos aspectos. Lógicamente vamos a tener recursos, materiales, infraestructura. Algunos de ellos pueden seguirse usando. Los materiales, los insumos que se utilizaban, si son útiles, entonces hay que extraerlos.
Entonces es algo importante durante el cierre de una mina. Bueno, hay otros que es el cierre final, y cada uno de esos diferentes tipos de cierre contempla diferentes actividades también, es lo que está señalado ahí. Bueno, esto es algo de lo que tendríamos. Estos son algunos de los trabajos que se han llevado a cabo en México. De la legislación, les vuelvo a comentar, hay en Perú, en Chile, no sé, en Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Australia, son de los países que tienen ya legislación en cierre de minas. En México no. ¿De qué forma se ha regulado? Cuando se lleva a cabo un proyecto minero y se autoriza, se obtiene la autorización de impacto ambiental, normalmente lo que está haciendo la Semarnat es incluir como condicionante que se presente un plan de cierre con las actividades para el abandono de la mina o del proyecto que ha sido aprobado. Entonces, no es una legislación que sea específica para el plan de cierre, pero sí se contempla el tema. Sí, tampoco lo consideren como que en México no se ha hecho nada, no es así. Entonces, de esa forma se está regulando. Entonces, cuando se obtiene una autorización, ahí incluye como condicionante que se desarrolle el plan de cierre. Bueno, esto es algo de lo que ha trabajado Peñoles. Peñoles creo que de las empresas mexicanas son de las primeras que han considerado el tema ambiental. Y ellos ya en 1900, por ahí está el año, no recuerdo si es 93, empezaron a trabajar en el cierre y abandono de las minas. No, fue 2003, creo que sí. Y bueno, aquí están algunos de los proyectos en los que ellos han estado trabajando para abandonarlos. Ellos definieron unos principios y también un procedimiento de cómo llevarlo a cabo. Me tocó que varios de las personas que trabajaban para Peñoles asistieron al diplomado, y algo de lo que mencionaban es que venían porque les interesaba saber cómo se elaboraba un plan de cierre. Ellos habían pues desarrollado esta propuesta, y eran las actividades y medidas que estaban tomando, pero tenían incertidumbre si era lo correcto o no. ¿Sí? Entonces les estoy hablando del 2009, ellos estaban todavía con esas dudas, pero bueno, ya estaban llevando a cabo algunos trabajos, y que eso es importante. Ahí están, ¿cuántas minas? 3, 6, 10 minas, donde han realizado ellos trabajos de cierre o abandono. Trabajó la mina de 1968 a 1980. Y en este caso, pues son más de 2 millones de toneladas, y bueno, habla de la producción que tuvieron. Pero, lógicamente, pasaron a la etapa de abandono. Ahí está la ubicación. Y varios de estos proyectos, más bien, los han regresado a abandonarlos de forma adecuada después de que ya el sitio había dejado de trabajar. No fue durante los trabajos. Esto es algo importante que ha ocurrido con ellos. Cuando vinieron aquí nos mencionaron también de un caso de una mina que tenían, que habían rentado, y que de repente llegó la Semarnat a decirles que si ellos habían sido quienes habían estado explotando por última ocasión esa mina. Y dijeron que sí, dijeron, bueno, pues entonces vénganse porque se está yendo la presa de Jales, está contaminando, y para que arreglen el problema que hay. ¿Sí? Entonces, en general, las minas, o en estos casos que nos están presentando, han sido abandonados posteriormente a que se terminaron los trabajos. Como quiera que sea, bueno, es algo importante que se esté realizando. Ahí se muestra el lugar, cómo estaba. Si vamos viendo las diferentes láminas, algunas de las obras, fíjense cómo fueron estabilizando ahí con los gaviones todo el material que estaba expuesto, ¿sí? Que sin duda se podía estar derrumbando. Ahí vemos otra vez, es bien común colocar terrenos, material muy cerca de los arroyos, y que este sea arrastrado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto implica hacer trabajos. Ya se dijo reconformar los terrenos, las pendientes, colocar otro tipo de material. Y nos vamos pasando. Más. Y empieza ahí la reforestación, cómo recuperar el sitio. ¿Sí? Esto para poder conducir los movimientos de agua, para poder filtrarlos en ocasiones, para evitar que esté siendo arrastrado el material. ¿Sí? Y luego vean cómo va quedando el sitio. Entonces, han sido en general trabajos posteriores a que habían terminado ya la operación. Esta es otra mina en Huachico, dice, trabajó de 1982 a 1985, pocos años, 3 años. Ahí está la ubicación. Presa de Jales reforestada, y entonces se ve, lógicamente buscamos la estabilidad física, biológica del sitio. Otra vez canales de demasías, en uno de los trabajos que han estado construyendo. Y bueno, lo que viene siendo las pendientes, los taludes, prepararlos para posteriormente reforestar. Otra mina en Sultepec, me tocó ir de prácticas allá a Sultepec. Tenían mina subterránea y mina, un pequeño tajo, ¿sí?
y bueno, hicieron los trabajos ahí de recuperación del Tajo. ¿Sí? Situación anterior y luego ya la actual con trabajos de estabilización. No se les olvide eso que mencionaba: estabilidad física, química, biológica y social. Entonces los trabajos deben ser tendientes a eso. Vean ya cómo está el terreno, una pendiente mucho más suave, normalmente conformada en función de las reformas que hay en los alrededores. Más sitios también como se encontraban antes y luego cómo van siendo abandonados las demoliciones. Ahí notaron, ya no estaba la construcción. ¿Sí? Situaciones anteriores y las actuales, cómo se van abandonando. Entonces con ello tiene que ver, ahí terminan los casos, con ello tiene que ver el abandono de minas. No es actividades, no tiene que ver solo con algunos trabajos a realizar una vez que se termine la vida útil de la mina. Es a lo largo de toda esa vida útil que se debe de realizar, y eso es algo importante. Es importante desde el punto de vista financiero para la empresa y sin duda para la sociedad, porque si no, luego, ¿quién tiene que pagar, por ejemplo, ese material que veíamos ahí que está almacenado? ¿Quién va a tener que pagar las consecuencias y en algún momento dado a quién se le va a cargar el costo de la remediación y rehabilitación de ese sitio? En general, la sociedad. Entonces esto debe de dejar de estar ocurriendo y deben hacerse las empresas mineras responsables de los efectos que están causando sobre el medio ambiente, y sin duda eso tendrá que ir a dejar el sitio lo más próximo a como se encontraba antes de que iniciara la operación. En los casos que se tratan de minas que ya tienen décadas, siglos que han estado trabajando, bueno, nos tocó ir el semestre pasado, fuimos a San Luis Potosí, a Minera San Javier. Ahí había un problema fuerte de material, de residuos, que tenía también ya varias décadas y se había dejado una gran contaminación. La empresa lo consideró dentro de su operación recuperar ese sitio y poder disponer adecuadamente el material. Creo que es la visión que debemos de tener, es la nueva forma de pensar. Entonces, como mineros, como ingenieros ambientales, metalurgistas, geólogos, es considerar el tema de la sustentabilidad del medio ambiente como algo que no ha estado nunca separado de la minería. Sin embargo, no habíamos volteado nunca a ver también los efectos que estábamos causando sobre esta, y simplemente nos dedicamos a extraer y aprovechar los minerales y los recursos que la naturaleza nos ofrecía. Creo que debe ser momento en cambiar esa perspectiva y lógicamente regresarle parte de lo que nos ha dado, regresarle a las condiciones en que se encontraba, y sin duda eso en beneficio, a final de cuentas, de nosotros también como seres humanos.